Existe un mundo que es especialmente propenso a esconder este tipo de leyendas, el marítimo. Un claro ejemplo de ello es la historia del famoso Experimento Filadelfia, que narra cómo durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos norteamericanos trató de hacer que un buque de guerra y su tripulación se volvieran invisibles a la vista, intento que habría finalizado con trágicas y paranormales consecuencias, conocido también por el nombre de Proyecto Arco Iris. Esta historia fue incluso llevada al cine, y según aquella leyenda, este experimento comenzó a tomar forma a partir de 1939, año en que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Tesla, inventor y experto en electromagnetismo. Según determinaron los especialistas, creían posible que a partir de trabajos de expertos podrían lograr curvar los rayos de luz que llegaran a los objetos para así volverlos invisibles. Acorde a esta leyenda, el gobierno de los Estados Unidos se interesó inmediatamente por este proyecto, por ver en él grandes aplicaciones militares para aquellos buques de guerra. Y es que aquellos barcos norteamericanos estaban siendo arrollados por la potencia de los submarinos alemanes en el Atlántico. Ante las ventajas que ofrecía esta nueva tecnología, el ejército norteamericano aceptó llevar a cabo un experimento en los que se pretendía emplear unos generadores eléctricos en el interior de un buque con el fin de formar campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para poder curvar las ondas de luz y radio alrededor del barco, logrando así hacerlo invisible no solo al radar, sino también a la vista. Alrededor del año 1943 se seleccionó el navío en el que se iba a realizar esta prueba, el llamado USS Eldridge, un destructor de escolta que podía albergar hasta 200 marineros en el interior. Este barco de guerra contaba con un gran armamento para la época, lo que hizo que los responsables lo eligieran para hacer de él un arma definitiva. En el experimento, y según el mito, fue realizado por científicos norteamericanos e investigadores alemanes, contrarios al régimen nazi. Para llevar a cabo esta prueba, se seleccionó la base naval de Filadelfia. El 22 de junio de 1943 se hizo una primer prueba en las aguas del puerto de Filadelfia y tuvo un relativo éxito. El llamado destructor quedó cubierto de una extraña luz verde hasta que desapareció a la vista de testigos. La tripulación quedó en estado de shock y muchos sufrían posteriormente desórdenes mentales. El presunto éxito provocó que la Marina estadounidense planificara una prueba para cerciorarse de que era posible mantener la invisibilidad de este barco durante un largo periodo de tiempo, lo que haría que pudiese atravesar las líneas enemigas sin ser detectado. El segundo experimento tendría lugar presuntamente un 28 de octubre de 1943, pero esta vez los resultados fueron mucho más catastróficos. Según la leyenda, alrededor del buque comenzó a materializarse un campo de energía perfectamente visible y a continuación una neblina verde ascendió desde el casco
Y de repente, el USS Eldridge desapareció. Sin embargo, se podía apreciar que aún se encontraba en el agua, debido a las marcas que el peso del barco provocaba en el mar. Se cuenta que momentos antes de volverse invisible, varios marineros sufrieron desmayos y uno fue fulminado al instante. A su vez se narra que también algunos sufrieron combustiones espontáneas o cayeron al suelo. El buque se había teletransportado a 600 kilómetros de distancia. Después hubo una explosión luminosa y las marcas en el mar desaparecieron. En esta ocasión, tras su desaparición en el puerto de Filadelfia, fue avistado durante 15 minutos a 6.000 kilómetros de distancia. No solo se esfumó ante los ojos de los asombrados expertos, sino que el buque de guerra se teletransportó con toda su tripulación. Para corroborar esta historia, apareció un marinero que afirmaba haber visto unos minutos al USS justo antes de volver a desaparecer para regresar a su lugar de origen. Un hombre que se identificaría como Carlos Allende, aunque su nombre real era Carl Allen, aseguró que algunos marineros del destructor quedaron fundidos en la estructura del metal del buque. También afirmó que algunos de los supervivientes sufrieron posteriormente súbitas desmaterializaciones y, según Allende, las consecuencias fueron terribles para la tripulación, ya que los que no murieron sufrieron grandes trastornos mentales. El mito incluso afirma que los marineros que pudieron declarar tras aquel experimento atestiguaron que el USS se desmaterializó. Se sentían flotando sobre la nada. Tras este accidente, el proyecto fue cancelado inmediatamente. El instrumental desmantelado y los archivos y todos los datos de este proyecto fueron presuntamente eliminados. ¿Pero qué sucedió con el USS Eldridge una vez acabada la guerra? La Marina norteamericana vendió aquel destructor a la Marina griega, sirviendo hasta el año de 1990. Un hecho extraño que siembra alguna duda es que las páginas del cuaderno de bitácora, desde su botadura hasta el 1 de diciembre de 1943, estaban cuidadosamente arrancadas. También resulta muy inquietante que la instalación eléctrica de este barco presentara anomalías que sorprendieron a los técnicos griegos. También se reportaron incidentes menores, como la desaparición de pequeños objetos, extrañas vibraciones o la presencia de un halo verde, pero cabe la posibilidad de que fuera debido a la autosugestión provocada por la peculiar historia de este barco. En 1979, y ante las continuas peticiones de información de los investigadores, la Marina norteamericana publicó una nota en la que afirmaban que no había tenido lugar ningún experimento de estas características, al considerarlo totalmente imposible, y cae en el terreno de la ciencia ficción. La primera referencia que se tuvo del supuesto experimento fue una carta que Carlos Allende envía en 1956 a un astrofísico que había publicado un libro sobre ovnis. El incoherente texto de la carta ya denotaba que Allende sufría algún tipo de desequilibrio mental. Una segunda carta, tan incongruente como la primera, confirmaría esa impresión, aunque Allende no aportó ni una sola prueba del experimento.
Pese a los requerimientos de este astrofísico, su revelación sería posteriormente amplificada por otros investigadores de casos paranormales, dando lugar a la leyenda. Sin embargo, el que este astrofísico se suicidara 3 años después de recibir aquellas cartas ha servido para alimentar el misterio. Allende vivió como un vagabundo y se dice que murió en 1994. ¿Tú qué piensas? ¿En verdad se trató de un mito o fue una realidad? ¿Crees que este barco pudo haberse teletransportado? ¿Qué misterios esconde el USS Eldridge? 888, la habitación del